Gracias a Dios que estamos aquí y ojalá que tú puedas sentir esa bendición. Yo no sé, pero yo escuché que estábamos cantando. Creo que hoy cantamos más fuerte que hace mucho tiempo no cantábamos, ¿no? Y somos más poquitos que el domingo pasado, por ejemplo, ¿no? Y a mí me hace eso sentir que estamos entendiendo y reconociendo qué es lo que está pasando aquí. Porque dice la Escritura que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Eso dijo el Señor. Así que aquí hay más de dos o tres, por supuesto, muchos más de dos o tres. Y por eso aquí está Él. Y si está Él, todo lo demás es lo de menos. Todo lo demás es irrelevante. Estar en la presencia del Señor es lo más maravilloso que uno puede experimentar. Y por eso le doy gracias a Dios por tu vida, porque te permitió llegar, te permitió estar aquí. Yo creo que todavía hay algunos que van a llegar, pero le doy gracias a Dios por eso. Cuando uno llegó, no sé si tú te diste cuenta, pero lo primero que uno nota es el charcote que está a la entrada. Por acá hay otro charco, acá también. Aquí todavía me están cayendo a los pies agua, algunas sillas mojadas. Y entonces empiezan las preocupaciones porque ya alguna parte de ahí de la cocina se está cayendo la pasta. Y entonces uno dice, wow, está pasando muchas cosas, está terrible. Yo pienso en algunas personas de nuestra ciudad en estos 2 días de lluvia. Ha sido impresionante. Se ha roto el récord por 2 de lo que hasta ahora debía o se suponía iba a llover. Está lloviendo muchísimo. Tan solo de ayer que consulté la página de Zapal para ver cómo estaba el nivel de la presa del Palote, comenzaba más o menos en 35% y hoy estaba en 42%. Es una cosa impresionante de un día para otro. Es mucha agua y a veces uno piensa, ¿y los que tienen techo de madera o de lámina? Los que tienen un auto para transportarse, a veces ni bicicleta. Y yo le decía ayer a una de mis hijas, de verdad que somos bastante privilegiados, porque si tenemos que salir bajo la lluvia, pues lo hacemos en automóvil. Y a veces yo siento esa carga, ¿no? De decir, híjole, wow, le doy gracias a Dios porque el automóvil que tenemos, de verdad que, bueno, a lo mejor para muchos de ustedes sé que es poca cosa porque es un auto pequeño, ¿verdad? Y aparte me costó la tercera parte de lo que me debió haber costado. Y a veces digo, Señor, wow, cuánta misericordia has tenido. Y pensando en eso, bueno, desde que esto pasó, pero ya tenía yo tiempo pensando en esto. Y si te fijas, hemos estado hablando de nacer de nuevo, de ser discípulo, de crecer. El domingo pasado hablábamos de extender esto a la siguiente generación. Una de las cosas que yo te decía que tenemos que hacer es recordar y transmitir a la siguiente generación. Y yo te pedía que escribieras algo de gratitud de lo que Dios ha hecho por ti, lo pusieras allá. Algunos de ustedes lo pusieron. Yo todavía espero que hoy otros vayan a escribir otra tanto, decir, Dios ha sido bueno conmigo por alguna razón desde que Él me ha salvado. Y recordárselo a todos los demás. Pero una de las cosas que siempre resuena en mi mente cuando pienso en cosas como las que te estoy diciendo es solo gracia. Solo gracia de Dios. Muchas veces me encuentro en el tráfico manejando y de repente no falta un auto con algunos problemas mecánicos, ya muchos años encima y muchos golpes encima, y de repente estorbando la vialidad y todo, y por una milésima de segundo en la mente pasa, quiten esa carcacha de aquí. Pero pura gracia me viene a la mente, pura gracia, y me recuerda que si fuera por mis méritos, yo andaría a pie. O sea, si fuera por lo que yo sé hacer, por lo que yo puedo hacer, yo andaría a pie, la verdad. Solo es gracia de Dios que me permite tener un auto como el que tengo, y de verdad que lo presumo porque es la gracia de Dios, no es que yo lo haya merecido. Y estaba haciendo cuentas, todos los automóviles que yo he tenido han sido pura gracia de Dios.
Dios ha sido muy bueno y tan solo los automóviles son peccata minuta comparado con lo que es la gracia de Dios en mi vida. Y por eso hoy quisiera que me acompañaras a recordar, si es que ya sabes, este concepto de la gracia. Y si para ti es un sentido vago, bueno, hoy lo vas a aprender. Y si nunca lo habías escuchado, ojalá hoy por primera vez encuentres esta gracia maravillosa del Señor que tiene para ti. Porque precisamente hablando de la lluvia, y algunos ya se están quejando de la lluvia, se les olvida que el año pasado estábamos suplicando por lluvia. ¿Se acuerdan? La ciudad ya casi en el punto cero. Así se llama, en el día cero, ¿no? Ya casi el día en que ya no hay agua, así es el sistema como estaban contemplándolo, por poco llegábamos a eso. Aún las lluvias del año pasado no fueron suficientes y se temía que este año, por el efecto de la niña, otra vez no fuera a haber agua, y luego que por el efecto del niño otra vez no fuera a haber agua, y con niño, sin niño, con niña y sin niña, está lloviendo a cántaros. Y se nos olvida que es pura gracia. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5. ¿Recuerdas cuando el Señor nos habla de ser buenos? Dice el versículo 44, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia es una muestra constante de la gracia de Dios. El sol es una muestra constante de la gracia de Dios. Yo no sé por qué algunas personas, lo entiendo, pero no sé por qué al final llegan a una conclusión: Dios no es justo. Y sabes, hay tantas personas que han llegado a esta conclusión al grado tal, en especial aquí en nuestro país, que dicen, bueno, lo único justo, lo único parejo es la muerte. Y entonces empiezan a adorar la muerte. Aquí cerquita hay una tienda en donde hay muertes más altas que yo. ¿Te has fijado en eso? Aquí en estos locales. Son espantosas. ¿Por qué? Porque la gente piensa que Dios no es justo, que Dios no es bueno, que Dios no tiene su contemplación sobre todos. Pero el Señor nos dice, ¿ya se te olvidó que cada día amanece tan solo por la gracia de Dios? Y amanece sobre los buenos y sobre los malos. ¿Ya se te olvidó que cuando llueve, llueve a pesar de que lo merecemos, no lo merecemos? Yo muchas veces les digo cuando oramos por las lluvias, recuerden que como país, como nación y como estado principalmente y como ciudad, no merecemos la lluvia. Al contrario, merecemos que Dios nos elimine por tantas cosas que hemos hecho para ofender al Señor. Así que vamos a recordar, tenemos que recordar que es la gracia de Dios, la gracia la que nos sustenta, la gracia la que nos mantiene. Sabes, estaba reflexionando en estos días y sabes, tengo 19 años básicamente predicando ya de manera continua. Son muchas predicaciones. Y en 19 años de estar predicando, se supone que uno como predicador ya debe de saber lo que predica. Se supone que uno debe de vivir lo que predica. Se supone que uno sabe hacer lo que predica. Se supone que uno debe de dar consejo conforme a lo que predica. Así que de tantos miles de predicaciones que he hecho, bueno, algunos pocos miles de predicaciones que he hecho, se supone que uno ya no debe de andar batallando con muchas cosas. Y sin embargo, frecuentemente me encuentro en la necesidad de recordar: es solo gracia de Dios. Solo gracia de Dios. No podría yo estar de pie delante de ustedes si no fuera por la gracia de Dios. Dios ha sido muy misericordioso conmigo. No solo bueno, porque bueno es una palabra que es un poco genérica en este sentido. La gracia de Dios significa que no mereciendo algo, Dios lo dio. Y quiero que vayas conmigo a primera carta a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 12.
y trata de imaginarte al apóstol Pablo mientras escribe esta carta. Si entiendes lo que sucede, él parece ser que por alguna enfermedad en los ojos en realidad no puede escribir. Y solo escribe siempre las salutaciones al final, la bendición con su propia mano. Y en alguna ocasión nos dice, miren con cuán grandes letras les escribo, porque era la única manera en la que él realmente podía ver. Y entonces cuando él escribe, realmente le está dictando seguramente a Lucas, el escritor, y él está tratando de organizar sus ideas y Lucas escribiéndolas. Y lo que ha sucedido es que Pablo les ha escrito 2 cartas a los corintios. Después de haber estado un tiempo en Corinto y haber hecho una iglesia, haber fundado una iglesia de la nada, una iglesia muy próspera en todos los sentidos, no solo en el económico, que de verdad que era la iglesia más pudiente de todas, pero una iglesia llena de dones espirituales, una iglesia muy bendecida en todas las formas que te puedas imaginar. Y después de algunos años le llega a Pablo la noticia triste de que varios hermanos de Corinto creen que Pablo es un impostor, que Pablo no es en realidad un apóstol. Muchos otros lo empiezan a ningunear. Tú lees esta carta y te vas a dar cuenta de lo que te digo. Algunos dicen, la verdad es que este Pablo, mira, en sus cartas, uy, sí, muy elevado, muy poderoso y todo, pero cuando lo ves, la verdad es que poca cosa. Algunos incluso utilizan una palabra que se traduce como irritable en sus predicaciones. Sus predicaciones no son muy buenas en realidad. No son buenas sus predicaciones. No, hay algo que hasta molesta. Tal vez su voz no lo sabemos cómo era, pero Pablo todo eso lo menciona aquí. Y por primera y única vez, Pablo va a defender su ministerio. Y va a defender su ministerio no porque le cala en el corazón lo que digan de él. Tantas cosas que se dijeron de él. Pero va a defender su ministerio porque sabe que si no lo hace, la obra puede caer. Y entonces se ve obligado. Eso es lo que va a decir al final de este capítulo. Ustedes me obligaron a decir lo que yo soy. Y en medio de esa plática, imagínate el dolor que hay en Pablo, ¿no? A tantos que conoció, les enseñó la palabra, a tantos que les transmitió todo lo que él es, tantos milagros que hizo ahí en Corinto, tantas cosas que hizo, y de repente que sepa que dicen, no, pero ese no, es un impostor. Qué dolor. Y con dolor él empieza a defender lo que él es. Y aquí en el capítulo 12 llega a la cúspide de todo esto. Dice versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. Es decir, la verdad es que no estaría bien que yo presumiera, pues, traducido más al mexicano, ¿verdad? Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es decir, si algo les tengo que presumir, esto es lo que les voy a presumir. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Para que lo entiendas, en el formulismo y en la manera de escribir en el griego, está hablando de él. O sea, sería muy burdo que él dijera yo. Entonces él está hablando en una manera apropiada, está hablando de él, dice, conozco a este hombre, ¿verdad? Y está diciendo Pablo que él, si algo tuviera que presumirle a que los que dicen que no es apóstol, pues, amigo, yo estuve en el tercer cielo, estuve en el paraíso, yo escuché palabras que ni siquiera se pueden expresar en palabras. Eso es lo que está diciendo aquí. Si de algo tengo que presumir es esto.
¿Quién puede presumir esta cosa como Pablo? Haber escuchado, haber oído, haber visto cosas que ni siquiera existen palabras para expresar. Eso significa inefable. Pero dice aquí, de tal hombre, versículo 5, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y aquí empieza un contexto y un concepto que Pablo va a empezar a formular para nosotros. Mira, esa experiencia, eso grande, eso maravilloso, eso que yo contemplé, esa revelación que yo tengo, probablemente él sabía ya cuándo iba a ser o cómo iba a ser el final del mundo, quién iba a ser el anticristo. Probablemente él sabía todas esas cosas que dice, eso ni los hombres lo van a saber, no se pueden explicar. Él vio tantas cosas que no sabemos, pero dice, si algo lo voy a presumir es por eso, porque no fue algo que yo hiciera. ¿Te fijaste que decía, ese hombre fue arrebatado al tercer cielo? Es decir, no es que él hubiera llegado al tercer cielo. Eso es algo que él no logró. No es un mérito suyo. Dice, si algo tuviera que presumir es lo que Dios hizo, pero no lo que yo hago. Dice, me voy a gloriar en mis debilidades. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, si quieren elogiarme o no, eso ya ustedes. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Claro, el Señor conoce a Pablo. Pablo era un líder. Desde joven había manifestado ese liderazgo. Y por supuesto, como todo buen líder, viene un ego allí implícito. Y él lo sabe. Y entonces, en lugar de empezarse a envanecer, dice, me fue dado un aguijón. El aguijón es como lo de las abejas, ya sabes, ¿no? Te pica, la abeja se va, aunque va a morir, pero ahí te queda el aguijón y mientras está el aguijón sigue ahí el veneno inyectándose poco a poco, ¿verdad? Y uno tiene que retirarlo. Es algo que duele, es algo que va a estar ahí doliendo. Y uno quisiera quitárselo de inmediato, por supuesto. Y eso es lo que dice, yo tengo algo en mi carne, algo. Y la verdad es que no sabemos qué es lo que Pablo tenía. Podemos algunas conjeturas, incluso podemos hablar de los ojos, la vista. No sabemos qué es exactamente lo que Pablo tenía. Y Pablo no lo explica y a mí me encanta que no lo explique porque de esa manera tú y yo podemos relacionarnos con él. Porque creo que algunas veces nosotros también tenemos algo que no podemos cambiar. Algo que no quisiéramos en nuestra vida, que nos duele, que quisiéramos retirar de inmediato y no podemos quitarlo. Ahí está. Pero Pablo entiende una cosa, eso me hace mantenerme humilde. Eso es lo que se refiere con la grandeza de las revelaciones, no me enaltezca desmedidamente. Dice, esto me mantiene humilde. Cada que me estoy elevando le tengo que bajar 2 rayitas porque este aguijón me recuerda lo frágil que soy, lo pequeño que soy. Por cierto, Pablo significa pequeño. Y esa es la manera en que él se hace llamar, porque en realidad él se llama Saulo. Y él se hace llamar pequeño por esta precisamente. Él trata de doblegar ese orgullo. Dice entonces, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me sorprende cuán pocas veces Pablo le pidió esto al Señor. Me sorprende de verdad, porque cuando uno tiene algo que le duele, ese es tu único clamor todo el tiempo, ¿no? Hasta que el Señor te lo quita o hasta que te aburres de pedirle o hasta que pierdes la fe. Pero Pablo solo 3 veces en varios años que lleva de ministerio, solo 3 veces se le ha ocurrido, Señor, ¿y si me lo quitas? Ay, órale, buen plan, mira, ya llevo muchos años bien. Como dirían aquellos, ya llevo muchos años sobrio, dame chance, aunque sea un día nada más, ¿no? 3 veces le ha pedido al Señor, pero por favor, Señor, quítalo. Ahora, los aguijones tienen algo característico. Primero, como dice Pablo ahí, te humillan,
Son cosas que no te dejan elevarte demasiado. Son cosas que te recuerdan cuán frágil eres. Son cosas que te quitan esa independencia de la cual tienes. Y es lo que como pastor muchas veces yo tengo que recordar, porque como te digo, como pastor muchas veces uno dice, bueno, ya hay un pasaje que ya conoces, es muy fácil hablar de ese pasaje. Este pasaje está pan comido, ese lo podría hablar si me lo piden ahí improvisando, lo podría hablar y yo creo que lo podría hablar bien, pero eso no es lo que tiene que pasar. Eso no es lo que ha sucedido. Uno no puede ser independiente. Uno no puede hacer las cosas. ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos, separados de mí, nada podéis hacer? Es el recordatorio constante para volver a la fuente de quién es el que hace todas las cosas en ti. Constantemente hay que estar recordando. Y yo no sé tú cómo vivas tu vida cristiana me refiero, pero probablemente hoy necesitas regresar a la fuente de quién es el que hace todo en ti y a través de ti. Y bajarle 2 rayitas a tu cristiandad y reconocer lo que el Señor Jesús le va a decir a Pablo, lo cual tú ya lo sabes. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es una respuesta ruda, ¿verdad? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Con eso tienes, Pablo. No me pidas más, con eso tienes. Es una respuesta ruda, en especial para alguien que había servido tanto al Señor. En especial para alguien que había mostrado con tanto poder, con tanta pasión, el amor y la misericordia de Dios. Este Pablo que nos había escrito allá en 1 Corintios 13 lo que es el amor, el verdadero amor. Él que allá en Efesios capítulo 2 nos dice y 3 nos dice, yo oro a Dios para que ustedes sean capaces de entender junto con todos los santos cuál es la anchura, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Este Pablo que habla del amor del Señor es el mismo Pablo que 3 veces le ha dicho, Señor, pero pues, quítamelo, a lo mejor así te sirvo más. Y Jesús le ha dicho, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo creo que a lo mejor tú tienes hoy algo que le estás pidiendo al Señor que te quite. Espero que no sea tu pareja, ¿verdad? Porque algunos creo que, Señor, ya quítame, este es mi aguijón. No me refiero a eso. Pero, pudiera ser, nada. Pero en ese contexto, si estás pidiendo al Señor que te quite algo, tal vez incluso tú tienes mejores planes que Dios. Tú puedes decir, mira, Señor, si yo no tuviera esto, mira, yo podría hacer esto y aquello y aquello. Y sabes, le damos ideas a Dios como si Dios no supiera que es mejor, ¿verdad? Planes perfectos que tenemos y maravillosos, como si Dios no se le ocurrieran antes. Pero tal vez hoy es el día de recordar, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas son palabras poderosísimas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, que era un hombre bien entendido, después de 3 veces, toma una decisión. Después de pedirle 3 veces al Señor, no sabemos si fueron 3 veces seguidas o pasaron años entre una y otra. El asunto es que después de 3 veces, Pablo ha tomado una decisión. No importa que el Señor no lo quite nunca de mí. Dice aquí, por tanto, de buena gana me gloriaré, es decir, presumiré. Esto es lo que significa. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, si tu poder se perfecciona en mi debilidad,
entonces es mi debilidad lo que voy a presumir. Porque en mi debilidad va a reposar el poder de Cristo. Wow. Eso es gracia. Eso es lo que significa gracia. Que sin merecer nada, Dios en nuestra debilidad hace que su poder repose. Mira, a lo mejor te ha sucedido y lo has experimentado, tal vez no a la plenitud de Pablo, pero yo creo que todos aquí de alguna forma hemos experimentado algo semejante a esto. Estás viviendo una situación y no puedes hacer nada al respecto. Tal vez es una situación pequeña, algún problema en el trabajo que no puedes resolver, tal vez en el examen de matemáticas, algún problema que no puedes resolver. Todos hemos llegado a un momento en el cual hay algo que no podemos hacer, algo que nuestra capacidad ya fue rebasada y no podemos hacer más. Y entonces le dices, ay Diosito, ¿verdad? Como normalmente dice la gente, o haces una oración muy propia o lo que sea, y entonces Dios te da la capacidad de salir adelante, ¿sí o no? Lo has experimentado. Y entonces cuando uno lo hace, no es que tú hayas salido adelante, es que el poder de Dios te hizo salir adelante. Y eso se llama gracia. Y entonces Pablo dice, más bien, voy a presumir las cosas que no puedo hacer, porque lo que yo no puedo hacer y hago, en realidad es el poder de Dios el que lo hace. Y no soy yo. Y eso es gracia. Bástate mi gracia, dice. Y entonces, en lugar de hacer algo rudo, en lugar de hacer algo grosero, lo que Jesús le está diciendo a Pablo, yo pienso que es una muestra incalculable del amor de Cristo. Pablo sí lo entendía. Pablo de verdad era una persona muy, muy letrada, muy entendida, muy madura espiritualmente. Por eso Dios se lleva de esa manera con él y sabe que Pablo entiende perfectamente cuando le dice, bástate mi gracia. Pablo dice, tienes razón, tu gracia me basta. Y la pregunta para ti hoy es si la gracia de Dios te basta. Y quiero recordarte, entonces decía yo, ¿qué significa esto de la gracia? Y quisiera darte 5 puntos rápidos, o espero, acerca de qué es la gracia de Dios y cómo tú puedes gloriarte en la gracia del Señor, en la situación en la que estés. Y el primero de ellos, y la definición, vamos, de lo que significa gracia, es que la gracia es un regalo inmerecido. Es algo que no merecías. Si de alguna manera habías hecho un mérito, ya no se llama gracia, se llama regalo, se llama recompensa, se llama pago. Pero ya no es gracia. La gracia es la muestra de la naturaleza de Dios. Dios, por su forma de ser, todo lo que hace es gracia. ¿Recuerdas lo que decía Mateo 5? Él hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre justos y pecadores. Él no hace acepción de personas. ¿Por qué? Por gracia. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenas personas. Gracia, algo inmerecido. La muestra más grande de esto se nota allá en el libro de Génesis, cuando Dios dice, mira, esta humanidad está bien echada a perder y le duele en su corazón haber hecho a la humanidad y se los voy a eliminar a todos. Todos merecían ser eliminados, pero dice ahí, Noé halló gracia. No es que se lo mereciera, es que Noé halló gracia delante de Dios para ser salvado junto con su familia. Y por él venimos nosotros. La humanidad pudo subsistir por un solo tipo que halló gracia delante de Dios. Esa es la naturaleza de la gracia de Dios. Y entonces por eso yo, como te digo, como pastor, yo tengo que estar recordando constantemente, y se los digo con cierta frecuencia, y no sé cuánto lo entiendan, no sé cuánto pueda yo transmitirles la realidad de que yo comprendo perfectamente que yo no debería estar aquí. Yo no debería ser el que predica, yo ni siquiera debería estar vivo, pues una cosa sé, lo único que yo merecía era la muerte.
Y eso dice la palabra del Señor. Porque eso es lo que nos dice allá en Romanos 3, 23 al 24. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo no merecía estar cerca de Dios. La humanidad no merece estar cerca de Dios. Por eso es que mucha gente dice que Dios es injusto, que por qué Dios permite esto, por qué Dios permite aquello, pero se les olvida que fuimos nosotros los que nos alejamos de Él. Fuimos nosotros los que pusimos la barrera al decirle a Dios, Dios, no queremos que tú seas Dios. Nosotros queremos ser como Dios, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros queremos definir lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces por eso el mundo está como está. No es la culpa de Dios. Dios quiere hacer cosas buenas, pero nosotros no queremos andar en esas cosas buenas. Y entonces, por eso te digo que una cosa sé, que si algo merecía, no era ese carro, no era estar aquí, no era mi familia, era estar muerto. Y no solo muerto aquí en la tierra, sino muerto eternamente. Eso es lo que yo sí merecía, pero por gracia, Dios me perdonó. Porque eso es lo que dice en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La humanidad solo puede llegar a Dios a través de la gracia que Cristo Jesús ha provisto allí en la cruz del Calvario. Eso es gracia. Por eso cuando la gente de repente se pone muy funky, como decimos, bueno, digo yo, se pone toda escamada de que Dios es justo y por qué unos se van al infierno y otros. Espérame, ya Dios hizo todo. ¿Qué más puede hacer Dios? Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo una creación maravillosa. El diablo la destrozó por manos nuestras. Él proveyó el remedio para que la humanidad pudiera acercarse a Dios a través de Jesucristo. Y además nos ha dado la promesa ciertísima de que un día va a restaurar todo a como era en el origen. Entonces, ¿qué más puede hacer? Ya lo hizo todo. Eso se llama gracia. Así que el que rechaza a Dios no es que haya hecho muchas cosas malas y por eso se va a ir al infierno, es que no quiere estar con aquel que le ha prometido todas las cosas, porque va a estar con él. ¿Entiendes? Pero la gracia es que aún así Cristo murió por ti para que si tú te arrepientes y vuelves a Él, puedas encontrarle, puedas ser salvo. Eso se llama gracia. Y por eso te digo, una cosa sé, yo merecía estar en el infierno, pero gracias a Dios por su gracia que me hizo salvo. Por eso Efesios 2, 8 y 9 nos dice, hablando de esa salvación y esa gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa gracia realmente es un regalo de Dios. Eso es lo que significa. Es un regalo que Dios te ha dado. Es un regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Pero como todo regalo, puede ser recibido o puede ser rechazado. Y pasa, ¿no? Pasa que a veces los regalos son rechazados. A veces son tenidos por poca cosa. Eso se llama despreciar. A veces los regalos son ignorados. ¿Alguna te ha pasado o has visto que de repente alguien le regala algo a otra persona y, sí, gracias, sí? Pasa a estar ahí abandonado hasta que a lo mejor no tienes que regalar y, vamos, déjale regalo esto que nunca lo he usado. A veces los regalos son despreciados y así es la salvación. No por el hecho de que Dios la haya dado, quiere decir que todos la tienen. La gracia fue dada ya, pero hay que recibirla. Y ese es el punto clave. Dios ha dado la salvación para todos, pero
Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que creer, hay que recibir a Cristo en el corazón, hay que recibir ese pago y ese regalo, y eso solo viene por gracia. Por eso, cuando la mayoría de las personas, en especial en el mundo cristiano, hablan de la salvación como gratuita, ¿sabes? Es una frase que cada vez me incomoda más, porque esa frase se usa no en el mejor sentido, sino la mayoría de la gente utiliza esa frase de que la salvación es gratuita para decirle a la gente que no debe cobrar por nada, ¿verdad? No, pues un pastor no debería de tener un sueldo porque la salvación es gratuita, ¿no? Entonces, no, bueno, es que no deberían de cobrar un curso porque pues, la salvación es gratuita. Eso no nada tiene que ver, ¿no? O sea, sí, la salvación es gratuita, pero pues, todo en este mundo cuesta. Hay que pagar servicios, hay que vivir, hay que comer, hay que hacer todo, ¿no? No tiene nada que ver ese pasaje con lo que están ustedes diciendo, pero es una realidad. Pero creo que la realidad más profunda o la verdad más profunda es que la salvación es gratuita para todo el mundo, pero le costó todo a Jesús. Y eso es lo que a mí me hace vivir agradecido con Él. Sí, la salvación es gratuita, pero no por eso fue gratis para Él. No por eso no tiene valor, al contrario, fue dado el pago más grande de todos, la sangre del Cordero, del unigénito Hijo de Dios. Wow. Eso es gracia. Por eso cuando la gente piensa que Dios no tiene justicia, que no es bueno, es que no han entendido el concepto de la gracia. La gracia ya fue dada desde hace muchos años, como 2000. Fue derramada para que todos nosotros seamos salvos. Solo aquel que no quiere no es salvo. Esa es la definición de gracia. La otra cosa de la gracia, entonces decíamos que es un regalo, pero no es un regalo cualquiera, es un regalo divino. Por eso Pedro, allá en su primera carta, capítulo 3, versículo 28, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué Pedro dice que debemos de crecer en la gracia? ¿Por qué Pedro nos dice que hay algo que hacer ahí? Bueno, porque hay que conocer esta gracia, porque hay que ir aprendiendo a vivir en esta gracia. Hay que depender cada vez más de esta gracia. Porque como te digo, normalmente nosotros hacemos nuestras cosas sin preguntar, porque creemos que sabemos, y sí sabemos pues, pero entre más independientes somos, menos estamos viviendo en la gracia. La gracia es un don divino. Efesios 2, 4 y 5, antes de decirnos que por gracia somos salvos, Efesios 2, 4 y 5 nos dice el apóstol Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que Dios nos amó no por lo que habíamos hecho, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Nos amó no porque podamos hacer algo. Dios nos amó no por lo que podemos representar para Él, sino a pesar de eso. A pesar de eso. ¿Sabes que la Biblia dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor? Aún lo más bueno que tú puedas hacer, o que la bondad más grande que haya hecho la humanidad, comparado con Dios, es como un trapo con el que limpias el excremento. Ese era el trapo de inmundicia. También, entre otras cosas, se usaba para limpiar las llagas de los leprosos. Dice, así de sucio es lo que el hombre puede hacer comparado con lo que Dios es. Pero su gracia es que aún así Él nos salvó, nos perdonó por medio de Jesucristo. Qué maravillosa cosa. Dice
Tito, capítulo 3, versículo 5. Pablo le está escribiendo a su amigo Tito en capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra vez enfatiza Pablo, no es por algo que hayas hecho, no se te suba la cabeza, es porque Dios es bueno, es misericordioso. La salvación es gratis, por gracia, pero tuvo un alto costo, te decía yo, ¿verdad? Así que uno tiene que recordar cuando se acerca a Dios, cuando quieres hacer algo bueno para Dios, cuando tienes planes para decirle, Señor, es que mira, si tú me dieras esto, podría servirte más. Señor, si tú quitaras esto, podría servirte más. Señor, es que si no lloviera a la hora del culto, entonces sí iría. A lo mejor alguna cosa de esas podrías tú mencionar, pero la verdad es que de todas formas, nada podrías hacer para impresionar a Dios. Todo es por su gracia. Todo lo que tú puedas hacer es porque Él te da de su gracia. Así que, si tú crees que Dios no te ha dado algo que tú le estás pidiendo y que necesitas, si tú crees que Dios no se está acordando de ti y tal vez te sientas como el apóstol Pablo, ay, quítame ya este aguijón, ¿verdad? Yo creo que tenemos que recordar, antes de que tú pudieras hacer algo, lo que sea, Cristo ya había hecho todo por ti. Antes de que tú pudieras siquiera hablar, antes de que fueras engendrado, Cristo ya había hecho todo por ti. Y eso se llama gracia. Ese es un don divino, inmerecido. La tercera cosa que es la gracia, por lo tanto, es que si es un regalo de Dios, que no depende de lo que tú haces, sabes hacer o puedas hacer, es que la gracia de Dios entonces es la que transforma vidas. Y este es un error que muchos cometen porque muchos vienen a la iglesia esperando cambiar de vida. Y cuando ya vienen a la iglesia y se enteran cómo es el teje y maneje de aquí, entonces se quieren bautizar para poder cambiar de vida. Y luego ya cuando se bautizan empiezan a querer decir, bueno, vamos a tomar la cena del Señor para cambiar mi vida. O algunos dicen, bueno, ya quiero servir al Señor para ver si así cambia mi vida. Pero es que tu vida no va a cambiar sino por gracia. Y solo gracia. Es la gracia la que nos transforma. Porque siempre les digo allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? ¿Porque tú lo haces? No. Por gracia. Eres una criatura nueva por gracia. Por eso te digo que yo sé que si estoy aquí compartiendo contigo la palabra es por gracia. Si puedo leer y entender la palabra es por gracia. Si puedo hablarla es por gracia. Y si no se entiende muy bien es porque soy muy burro, pero no porque sea falta de gracia del Señor. Si tú puedes entender hoy lo que Dios te quiere decir, es por gracia. Por eso el Señor le dice a Pablo, no hombre Pablo, date de brincos que eres salvo. Bástate mi gracia. Y yo así lo entiendo para mí, así lo he recibido para mí. Cuando de repente alguna vez, ya les he platicado, alguna vez no me estaba quejando porque honestamente, pues desde niño me inculcaron el temor al Señor y no me quejo delante de Dios, pero sí pregunto. Y ciertamente estaba yo valorando o sopesando las muchas cosas que han pasado en mi vida, de las cuales muchos de ustedes saben, y sintiendo ese, híjole, como que la vida no ha sido muy buena para conmigo. Y entonces esta frase vino a mi corazón: antes di que te salvé. Antes sí que te salve, hermanos. La verdad es que lo único que merecía sería ir al infierno. Eso ya lo puse yo, ¿verdad?
Pero sí escuché en mi mente, antes di que te salvé. Y es más o menos lo que Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, que no te es suficiente. Que no es suficiente con que un día en lugar de estar en el infierno eternamente, vas a estar conmigo eternamente. ¿No es eso suficiente? Y sabes que me es suficiente. Le doy gracias a Dios. Por eso la verdad es que ya no me agüito por muchas cosas que pasan en la vida. Le doy gracias a Dios, porque por su gracia soy salvo, por su gracia soy libre, por su gracia un día estaré con Él para siempre, y por su gracia es mi oración, te veré allá conmigo glorificando al Dios para siempre. Amén. Eso es por pura gracia de nuestro Dios. Wow, Él es maravilloso. Entonces es su gracia la que transforma. Y si es su gracia la que transforma, como el apóstol Pablo nos decía, pues no tengo que presumir. No hay nada que pueda yo presumir. Como hijo de Dios, no hay nada que yo pueda decir, bueno, es que allá aquellos maleantes, aquella generación de víboras, aquellos que están allá afuera, aquellos que no vinieron. Yo no puedo decir nada de eso, porque si soy nueva criatura es por gracia. Y si es por gracia, no lo hice yo. Y si no lo hice yo, pues que voy a estar presumiendo lo que yo no hice. Más bien voy a presumir lo débil que era para no hacer esas cosas antes. Y porque ahora el poder de Dios me ha transformado para así poderlas hacer. Es pura gracia de Dios. De modo que Dios nos ha transformado solo por su gracia, hermanos. Es por su gracia que podemos vivir una vida justa. Allí en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, lo que estamos diciendo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mucha gente dice, es que esto de vivir la vida cristiana es muy difícil. No, es que esto de andar bien delante de Dios, no, es cosa muy difícil. No, y no, pues solo allá los muy santos, pero no, es que es imposible vivir para Dios. Pero no estás entendiendo entonces que es la gracia la que te transforma. Y su gracia no tiene límites. Así que sí puedes vivir una vida santa, sí puedes vivir una vida justa, piadosa, sí puedes vivir una vida correcta que agrada a Dios, pero solo por su gracia. Y si caminas en su gracia. Así que, wow, la gracia es muchas cosas, ¿no? Eso implica toda la gracia del Señor. La gracia, dijimos, muestra la naturaleza de Dios. Y la gracia es un regalo divino. Y ahora te digo, la gracia transforma tu vida. Es la gracia la que te está transformando y es la gracia la que te va a hacer que puedas vivir y servir al Señor. Ahora, si todo esto es cierto, si somos salvos por gracia, si tenemos acceso al Padre por gracia, si hemos sido nuevas criaturas solo por gracia, entonces ¿qué mérito tenemos? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer de aquí en adelante? ¿Qué es lo que resta para nuestras vidas? ¿Sabes? Ahí es cuando la vida se vuelve más emocionante, al menos en mi contexto o en mi concepto. Ahí es cuando la vida se vuelve muy emocionante, porque de aquí en adelante lo que haces ya no es por obligación. No podrías impresionar a Dios, dijimos, ¿verdad? No es para apantallar a Dios, no es para ganar un favor de Dios. Puedo ayunar 40 días y eso no le va a quitar ni a poner más santidad a Dios. Lo que yo haga o deje de hacer va a ser relativamente nada si no fuera por su gracia. Pero porque soy nueva criatura por gracia, porque soy libre del pecado por gracia, no puedo más que vivir agradecido por la gracia. Y cuando uno vive agradecido, no sé si te ha sucedido, pero cuando has hecho algo por alguien que esa persona considera muy bueno, después como que se desviven en atenciones hacia uno, ¿no?
pásale y te limpian el asiento y todo. No sé si te ha pasado algo semejante, pero entiendes a lo que me refiero, pues. Te abren la puerta y te saludan con más cordialidad y entonces empieza esa gratitud. ¿Por qué? ¿Porque te deben algo? No, porque simplemente hay gratitud. Y esa es la vida del cristiano. La vida de aquel que ha reconocido la gracia de Jesús, la ha recibido en su corazón, ha sido hecho nueva criatura. Esa es su vida. Vivir agradecidísimo por la gracia y hacer hasta lo imposible por mostrar esa gratitud. Hasta lo imposible. Todas las maneras posibles en las cuales yo pueda manifestar a Dios mi gratitud, lo voy a hacer. Y por eso al principio te decía, para ustedes que están aquí, a pesar de cómo estaba el clima, mis respetos y mi admiración. Espero y creo que viniste no porque debías algo. Espero y creo que viniste no porque estás buscando a ver si así Dios te hace el favor de algo. Yo te escuché cantar, iglesia. Y creo que vinimos porque queremos agradar a Dios. Solo por su gracia. Por reconocer lo bueno que Él ha sido. Estar aquí hoy en el culto no nos ha ganado una estrellita más, ¿verdad? Esas las ganó Jesús. Pero queremos agradar a Dios. Y lo interesante es que no tenemos que hacerlo. Para mí eso es la gracia. No tienes que hacerlo, no tienes que, no tienes que dejar tus vicios para agradar a Dios, no tienes que ir a sacrificarte para agradar a Dios, no tienes que hacer nada para agradar a Dios. Dios ya tuvo gracia para contigo. Pero siendo libre, ahora lo hago por amor. No tengo que hacerlo, lo hago porque quiero. No me voy a ganar nada con lo que hago en el sentido de más salvación o menos salvación. Eso ya fue dictado. Pero lo hago porque quiero agradar a aquel que me hizo nueva criatura. Esa es la gracia del Señor. Y en esa gracia tenemos que vivir sumergidos. En esa gracia tenemos que hacer todo lo que hacemos. Y esa gracia es la que nos hace hacer lo que sin saber Dios ya había hecho. Porque te leí 2 Corintios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 lo dejé para este momento. Porque el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que siendo libres por gracia, siendo renacidos por gracia, siendo limpios por gracia y ahora obrando en libertad por gracia, me encuentro con la gracia más suprema de Dios, que aun cuando yo quiero hacer algo muy bueno para Dios, Él ya lo había hecho antes para que yo lo hiciera. Él ya me había puesto ahí el caminito perfecto, preparado. En el contexto de lo que Pablo está diciendo ahí en Efesios capítulo 2, y lo leímos y lo estudiamos hace tiempo, en el contexto de lo que está diciendo es, antes que el mundo existiera, todo eso ya estaba planeado. Antes que el universo existiera, Dios ya había preparado el camino en el cual tú habrías de hacer muchas cosas maravillosas. Por gracia, para que andes en ellas, para ponértelo facilito, para que tú puedas de aquí en adelante, por medio de su gracia y en el poder de su gracia, hacer las cosas facilitas, en el poder del Señor. Así que encuentro esa gracia todavía más suprema,
más maravillosa, de que ni siquiera puedo hacer algo bueno para Dios que Él no me hubiera preparado antes. ¿No es maravillosa la gracia? ¿No es sorprendente? A mí no me deja de sorprender. No puedo causarle una sorpresa a Dios porque Él ya había hecho todo para que yo pudiera andar en ello. Solo que a mí se me ocurre, lo dispongo, pero Dios ya lo había puesto ahí. Wow, para mí eso es cosa como de locos, hermanos. Y por eso me maravilla la gracia de Dios. Y por eso hoy te quiero hablar de la gracia de Dios. Porque al final, pensando en esa gracia, encuentro otra razón por la cual mi vida es mejor. Encuentro otra manera en la cual yo puedo vivir en paz en medio de este mundo, con el cual pasan muchas cosas. Y es que la gracia de Dios, habiéndome hecho nueva criatura, puede más que el juicio. Eso es lo que significa. Yo te digo, yo solo sé que yo merecía estar en el infierno. Ese era el juicio correcto. Si Dios dictaminara ese juicio sobre mí como un juez, sería correcto. Sería lo que yo merezco. Pero la gracia significa que en lugar de que yo lo pague, Jesucristo lo pagó. Sabiendo que yo no podría pagarlo, Jesucristo lo pagó. Y entonces la gracia puede más que el juicio. Y te digo porque eso me ayuda a vivir mejor. Porque constantemente en el trato con otras personas, hay personas que no quisiera uno tratar muy de cerca. Hay personas que quisieras completamente alejadas de ti. Y a veces hay personas que quisieras mandar al infierno. Bueno, que el Señor se las lleve, ¿verdad? Pero es donde la gracia puede más que el juicio. Porque así como tú juzgas a otras personas y piensas que merecen tal o cual cosa, la naturaleza divina de Dios, dijimos, es la gracia. Y entonces Dios pone en ti algo que no estaba en ti. Pone en ti gracia para perdonar. Y cuando perdonas, eres libre de amargura. Eres libre de dolor. Te decía yo hace un momento, ¿te puedes imaginar a Pablo? Lo traicionado que se hubiera sentido. Devaluado, ninguneado, menospreciado por su misma gente, por sus mismas ovejas. Déjame ponerlo así un poquito más claro. Imagínate lo que Pablo debió haber sentido cuando le llegó el impacto de la noticia de que muchos en Corinto estaban diciendo que él ni siquiera era apóstol, que era despreciable su predicación, que era molesta su voz. Pero es cuando Pablo encuentra la gracia para perdonar y para no dejarse amargar por eso. Y en lugar de ello, escribirles, ¿saben qué? Yo le doy gracias a Dios por su gracia. Y me voy a gloriar más bien en esa gracia, en mis debilidades, para que repose sobre mí el amor de Cristo. ¿Saben qué? Digan lo que quieran. Eso es lo que significa cuando Él decía, se los dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Es lo que significa. Ustedes piensen lo que quieran de mí. ¿Quieren pensar que soy poca cosa? Adelante, yo no tengo problema en eso, porque yo sé la gracia que Dios me ha dado. Cuando uno tiene esa gracia y uno aprende a vivir en esa gracia, hermano, como el apóstol Pedro dijo, ¿quién es el que te podrá hacer daño si tú sigues el bien? Nada te puede dañar. Claro, todo el mundo lo va a intentar. Van a hacer cosas contra ti.
pero nada te podrá dañar. ¿Entiendes? Nada podrá dañarte si tú haces el bien, si vives en la gracia y en el poder de tu Dios, aquel que te dio esa gracia. Por eso, yo creo que hoy tenemos que reconocer la gracia. Yo creo que hoy tenemos que volver a darle una revisada a qué ha hecho Dios en tu vida por gracia. ¿Qué dirías tú que hay en ti que tienes por gracia? ¿Lo has pensado? Yo te puedo decir hoy, hace rato entró mi nieto Máximo, yo te puedo decir que ese niño nació solo por gracia, por la gracia de Dios. Algunos de ustedes saben. Pero más aún, que mi hija haya entrado, solo gracia de Dios, solo por gracia. Y algunos de ustedes lo saben. Te puedo decir que el hecho de que mi esposa esté aquí entre nosotros, allá dando clase a los niños, es solo gracia de Dios. ¿Qué tienes tú que haya sido solo por gracia de Dios? Yo creo que varios de ustedes pudieran aquí testificar. Jonathan, tú lo has dicho y lo voy a usar porque lo has dicho. Yo creo que tu matrimonio solo está por gracia de Dios. Amén. Amén. Hoy le podría yo decir a mi hermana Vanessa que está allá atrás que es abuelita solo por gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Y tiene a su niña ahí ahora en casa por gracia de Dios. Hermano Gabriel, yo creo que tú puedes reconocer que estás aquí por gracia de Dios, ¿o no? Amén. Gloria a Dios. Cristi, hoy estás aquí por gracia de Dios, ¿o no? Amén. ¿Cómo ha sido la gracia de Dios para con tu vida? ¿No será que de repente la has olvidado un poco? ¿Y no será que es el momento de volver a decirle a Dios, Señor, tu gracia me basta? Si no me quieres dar nada más, tu gracia me basta. Con eso tengo. Ya no necesito más. Ya ni quisiera pedirte más. Tu gracia me basta. ¿Será que le puedes decir eso hoy a Dios? Cierra tus ojos entonces. Y yo creo que tú sabes a qué gracia me refiero en tu vida cuando te digo que Dios ha sido misericordioso y ha tenido gracia para contigo. Empezando por la salvación más grande, la salvación, la gracia más grande. Si tú eres salvo, dile gracias, Señor. Gracias. Recuérdalo. No lo des por hecho. Recuérdalo y agradécelo. Dile gracias por tu Hijo Jesucristo. Pero además de eso, yo creo que Dios ha hecho más cosas en tu vida, ¿verdad? Mencioné unos pocos casos que conozco, pero sé de otros, de ustedes, que solo por gracia están aquí. Solo por gracia. Solo por gracia tienes a tu familia tal vez. Solo por gracia hoy tuviste que comer. Solo por gracia hoy pudiste llegar a este lugar. ¿Será que puedes reconocerlo delante de Dios y decir, wow, Señor, esto ha sido por tu gracia? Si tú no conoces la gracia del Señor, este es el buen momento para acercarte a la gracia de Dios. Te he explicado
la gracia, y la verdad es que podríamos hablar toda una eternidad acerca de la gracia y no terminaríamos. Pero ojalá te quede claro que la gracia de Dios se ha derramado para ti hoy. La gracia de Dios es la que te trajo hoy a escuchar esta palabra. La gracia de Dios es la que está hablando a tu corazón. Y esa gracia dice que está tocando a tu puerta para que tú abras tu corazón. La pregunta será, ¿podrás hoy abrirle tu corazón y decir, ¿sabes qué? Sí, sí quiero esa gracia. Y mientras damos gracias a Dios por esta gracia del Señor, quisiera pedir a aquellos que hoy reconocen en su corazón, es que yo no conozco esta gracia, es que no sé de esta gracia. Quiero preguntarte, ¿querrías hoy decirle a Dios, dame de esta gracia? Si es así, ponte de pie para que yo pueda orar por ti y ayudarte a pedirle al Señor que te haga andar en esa gracia, que te haga nueva criatura. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, como decimos normalmente, hoy acércate a esa gracia de Dios, porque hoy esa gracia está aquí. ¿Habrá alguien que hoy quiera decirle al Señor, ven, entra a mi corazón y perdóname? Ponte de pie y sé valiente, porque ya todo lo que Dios ha hecho ya ha sido dado a ti también. ¿Habrá alguien que hoy quiera hacerlo para que oremos por ti? Que Dios te dé la oportunidad de decirle sí. Pero si tú ya le dijiste sí a esa gracia, y si tú ya reconoces hoy junto conmigo, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, tal vez hoy todavía al venir aquí tenías la esperanza de que algo pasara en tu corazón porque te has sentido muy cansado. Tal vez hay algo que te está mermando la vida, el corazón, la alegría, el gozo de vivir. Tal vez hoy tú llegaste con una preocupación a este lugar, buscando con sed encontrarte con el Señor. Tal vez tú vienes aquí esperando que de alguna manera Dios haga el milagro que necesitas. Y hoy te quiero preguntar, ¿será que le puedes decir al Señor, me basta con tu gracia? Si tú eres de esos que hoy quiere decir al Señor, Señor, me basta con tu gracia, podrías ponerte de pie para que ores conmigo. Yo también hoy le quiero decir, Señor, me basta con tu gracia. Amén, gloria a Dios. Vamos a invitarle a nuestro corazón y decirle, Señor, yo sé que tienes cosas buenas para mí, pero hoy te digo, me basta con tu gracia. Yo sé que me puedes dar y me quieres dar muchas cosas más, y soy consciente de mis necesidades, pero hoy me basta con tu gracia, y en tu gracia te voy a alabar. Vamos a orar. Señor, ¿qué podemos decir sino solo gracias? No quisiéramos que esta palabra se desgastara. Queremos que sea tan honesta, significativa. Cuando, como dice Pablo, es inefable, no hay palabras para expresarte cuánto agradecemos tu gracia. Gracias, Señor. Gracias porque no era algo que mereciéramos, nos lo diste. No era algo que pudiéramos ganar, nos lo diste. No había algo que pudiéramos cambiar. Tú nos hiciste nuevas criaturas. Gracias, Señor.
y el aguijón que alguno de nosotros pudiera hoy estar sintiendo, eso que queremos cambiar, eso que queremos erradicar de nuestra vida, eso que tal vez te hemos pedido más de 3 veces. Hoy te lo entregamos, Padre. Si nos lo quieres quitar, quítalo. Pero si no, te decimos, tu gracia me basta. Tu gracia me basta, Señor. Y quiero vivir agradecido. Quiero vivir una vida nueva en esa gracia. Queremos darte gracias, Señor, porque aunque la gracia es tu naturaleza, vino por medio de Jesucristo. Por eso, Señor Jesucristo, gracias. Gracias porque no tenías ninguna necesidad de pagar nuestro pecado. No tenías ninguna necesidad de venir a este lugar humillado, despojado de tu gloria. No tenías ninguna necesidad de morir por nosotros como malhechor, pero aún así lo hiciste. Lo hiciste con valor y lo hiciste con amor. Gracias, Señor. Gracias porque por esa muerte tuya y por haber resucitado, ahora nos has dado acceso al Padre. Y todo esto es gracia, solo gracia. Permítenos glorificarte, que nuestros actos te sean agradables, no como si buscáramos ganar algún favor, pero como aquellos que reconocen que nada merecíamos y todo nos has dado. Por eso gracias. Gracias por la lluvia. Gracias por estar aquí. Gracias por las goteras que nos recuerdan cuánto tenemos que hacer y cuánto nos falta. Queremos suplicarte que en tu gracia sigas trayendo lluvia, porque todavía hace falta. Pero también queremos suplicarte en tu gracia que cuides de los que están menos favorecidos. Y Señor, que esa gracia nos haga servirles, buscarles y hacer algo para ayudar a los que están más desprotegidos. Para que en todo tu nombre sea glorificado y no nosotros. Para que en nuestras debilidades nos gloriemos cuando repose el poder de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.